Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada estuvimos viendo los primeros capítulos del segundo libro de Crónicas con el comienzo del reinado de Salomón, y sobre todo veíamos que el gran proyecto que le había encomendado su padre David antes de morir era que construyera el templo para Dios, y efectivamente en eso es en lo que Salomón va a emplearse al poco de comenzar su reinado, y veíamos ahí los detalles de la construcción del templo y luego también la ceremonia de dedicación del templo que se hizo cuando se terminó. Esto ya había aparecido en Reyes, pero aquí se vuelve otra vez a especificar. Y entonces habíamos llegado hasta el final del capítulo 7 y nos quedan 2 capítulos para terminar la vida de Salomón. Pero estos 2 capítulos ya realmente, después de lo que se ha visto en cuanto a la construcción del templo, que era el gran propósito, pues realmente es como pasar muy rápido por esta etapa ya de su vida. Hay otras actividades, efectivamente, algunas de ellas de edificación, que también él acometió, y hay un detalle en el capítulo 8 y versículo 14 que llama la atención. Dice: constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios conforme al ordenado por David su padre, y los levitas en sus cargos, para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes cada cosa en su día. Asimismo los porteros por su orden a cada puerta, porque así lo había mandado David, varón de Dios. Efectivamente, esa fue la disposición, el arreglo que David planificó en cuanto a sacerdotes y levitas y porteros para el ministerio del templo, y eso es lo que Salomón aquí vemos que va a efectuar. Y luego tenemos el capítulo final aquí de su vida, que es el 9, con la visita de la reina de Sabá a Salomón, atraída por la fama de su esplendor, de su gloria, de su riqueza, y entonces allí va a llegar. Tal vez hay una referencia o una alusión a esta visita en el Salmo 72, y el Salmo 72 es un salmo cuyo título es para Salomón. El encabezamiento de este salmo es para Salomón, y entonces concretamente en el versículo 8: dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Entonces aquí se está mencionando a varios reyes de distintas naciones, de regiones remotas, y concretamente ahí se menciona a Sabá. Entonces, si es precisamente la reina de Sabá la que va a venir para corroborar que efectivamente todo lo que ha escuchado es cierto, y finalmente va a quedar convencida no solamente de que lo que ha escuchado es cierto, sino que se ha quedado corto, se ha quedado pequeño en cuanto a la grandeza que ha visto. Y luego allí tenemos las riquezas de Salomón, que en definitiva no son más que el cumplimiento de lo que Dios le dijo cuando le ofreció: pídeme lo que quieras que yo te dé, y Salomón le dijo: dame sabiduría para gobernar a este pueblo, y Salomón se lo concedió, y entonces dijo: por haberme pedido esto y no haberme pedido la vida de tus enemigos o riquezas o gloria, te voy a dar riquezas y gloria en abundancia, ¿no? Y efectivamente los detalles de esa riqueza del reino de Salomón están aquí en este capítulo 9 y como digo, son el cumplimiento de esa palabra de promesa que Dios le dio. Y finalmente se produce al final del capítulo 9
la muerte de Salomón. Con esta muerte se cierra un ciclo, un largo ciclo del reinado de Salomón y de su padre David. Un ciclo de 80 años. David estuvo en el trono 40 años y Salomón va a estar en el trono también otros 40 años. Así que con la muerte de Salomón va a comenzar todo el largo periodo entonces que nos lleva a través de toda la dinastía de David hasta acabar en este segundo libro de Crónicas con la caída de Jerusalén y la deportación a Babilonia. Pero antes de eso nos concentramos aquí en el capítulo 10, ya lo vimos en su momento en el primer libro de Reyes, con el ascenso de Roboam, el hijo de Salomón, al trono. En determinado momento dije que la fe no se hereda, ¿verdad? La sabiduría tampoco se hereda. La sabiduría no va por los genes, no va por la sangre, y efectivamente este va a ser el caso con Roboam. Si en Salomón tenemos el prototipo de hombre sabio, de rey sabio, en Roboam vamos a tener el prototipo de hombre insensato y de rey insensato. Y si hay una cosa que un rey o un gobernante ha de tener es sensatez o prudencia. Allí en el capítulo 24 del libro de Proverbios tenemos una referencia a la importancia de la prudencia y de la sabiduría. Dice 24:3, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y aquí se puede estar refiriendo tanto a la casa particular de uno, de una familia, de un individuo, nada más, como también a una casa mucho más grande, como puede ser un reino o un gobierno o una dinastía. En un caso particular, individual, como en otro colectivo, hace falta la sabiduría y hace falta la prudencia para que eso quede afirmado. Y esto es precisamente lo que Roboam carece totalmente. Y la prueba es precisamente lo que va a ocurrir nada más ascender al trono, de que va a venir Jeroboam, aquel a quien el profeta Ahías silonita había ungido para ser rey de las 10 tribus de Israel, y entonces la propuesta que le hacen a Roboam es bastante entendible. Aminora el peso que tu padre Salomón ha impuesto sobre nosotros. Todas esas grandes construcciones a los que Salomón se dedicó y todos esos grandes negocios, eso indudablemente acarrea un costo muy, muy elevado. Costo que sale de los impuestos que el pueblo y también los principales van a tener que pagar. Los ancianos que han estado, es decir, los consejeros que han estado con su padre Salomón durante toda su vida, le recomiendan que atienda la petición que se le está haciendo. Si tú les haces caso y les hablas buenas palabras, tú tienes a este pueblo de tu lado para siempre. Pero Roboam va a desechar el consejo de los ancianos y va a buscar el consejo de los jóvenes, de la gente con la que él se ha criado, que le dan el consejo totalmente contrario de decir, si mi padre os impuso tanto, yo todavía mucho más. Y entonces, mediante esta decisión, lo que Roboam va a provocar es la escisión, la división del reino, porque 10 tribus entonces se van a marchar con Jeroboam, las 10 tribus del norte, de tal manera que Roboam se va a quedar solamente con 2, que son Judá y Benjamín. El cambio
de territorio lo podemos ver en dos mapas que ya lo hemos visto en alguna ocasión, en las páginas 75 y 76 del manual. En la página 75 aparece el territorio bajo David y bajo Salomón, que va desde Egipto hasta el Éufrates, y en la página 76 aparece la división del reino con las pérdidas, además, de territorios por el norte y por el sur, de tal manera que la nación queda dividida en estos dos bloques, que son el reino de Judá y el reino de Israel. Roboam deja el consejo de los ancianos. Con los ancianos supuestamente siempre está la sabiduría y la experiencia, no siempre, es verdad, porque hay ancianos que pueden ser insensatos y locos, pero en términos generales, en la edad, aunque solamente sea por la experiencia, ya se ha adquirido un conocimiento que no tiene el que no tiene esa misma edad. Y aquí Roboam entonces va a dejar esta sabiduría acreditada de estos hombres que han estado con su padre. Estos no son 4 locos que estuvieron con su padre, sino que son gente que si ha estado con Salomón y el reino de Salomón ha sido tan amplio y tan grande como hemos visto, pues eso significa que esta gente ha sabido orientarle y asesorarle y aconsejarle. Luego dejar el consejo de estos ancianos es un acto realmente de insensatez. Y allí es, como digo, donde se produce entonces la rebelión de las 10 tribus. Al producirse esa división, hay gente que vive en las 10 tribus del norte que va a marcharse a vivir en el reino de Roboam, en el reino de Judá, porque no está de acuerdo con lo que ha establecido Jeroboam en cuanto a idolatría, en cuanto a sacerdocio falso, en cuanto a fiestas falsas, etc. De ahí que entonces de todas esas tribus de los reinos del norte, gente viene a quedarse a vivir en el reino del sur, que es donde ven que está el verdadero culto y es donde está también la verdadera adoración. Es por eso que cuando las 10 tribus del norte sean llevadas cautivas a Asiria para siempre, no quiere decir que todos los individuos de esas 10 tribus se pierden para siempre, porque ha habido un remanente de esas 10 tribus que se ha quedado a vivir en el reino de Judá. Y lo mismo que ocurrió aquí va a ocurrir también bajo el reinado de Asa, que gente de esas 10 tribus del norte van a bajar al reino de Judá viendo que Dios está bendiciendo a Asa y por lo tanto desean continuar allí. En el capítulo 12 tenemos el primer versículo, que es un versículo sorprendente, porque dice: cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley del Señor y todo Israel con él. Y aquí tenemos el segundo paso en la dirección equivocada que Roboam toma. Si el primer paso en la dirección equivocada fue dejar la sabiduría acreditada de los ancianos de Israel, el segundo paso en la dirección equivocada es dejar la sabiduría de Dios que está expresada en la ley del Señor. Dejó la ley del Señor y todo Israel con él. Y aquí tenemos también una lección muy importante, es la influencia de alguien que está en una posición prominente sobre los que están bajo su mandato,
la influencia para bien o para mal. Y en este caso la influencia de Roboam, que está al frente de su nación y que abandona la ley del Señor, va a tener una repercusión sobre el pueblo que él está gobernando, en el sentido de que el pueblo va a imitar su ejemplo, su mal ejemplo. Y aquí es donde tenemos también cómo la desobediencia tiene su remuneración, tiene su pago. Y aquí se va a producir inmediatamente. Versículo 2, y por cuanto se habían rebelado contra el Señor, en el 5º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén con 1.200 carros y con 60.000 hombres de a caballo, mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes, no tenía número. Hay un abandono de la ley del Señor, hay un darle la espalda a Dios, y al poco tiempo se produce este ataque del rey de Egipto contra el reino de Roboam, hasta el punto de amenazar a Jerusalén. Algo impensable durante los reinados de Salomón y de David. Jerusalén es la capital, Jerusalén es la ciudad, y aquí no hay nadie que pretenda llegar ni ose asediarla ni hacerle daño. Pero aquí, bajo Roboam, ya no solamente es que se ha perdido todo el territorio que hemos visto en el mapa de la página 76, sino que incluso el enemigo se adentra dentro del territorio de Judá hasta llegar a la misma capital. Y no solamente se adentra en la capital, sino que entra dentro de ella y en el versículo 9, subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa del rey, todo lo llevó y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Así que aquí hay una pérdida, no solamente en cuanto a territorio, sino también en cuanto a lo que es el símbolo de la nación, que es la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad de Dios, que queda saqueada, que queda en manos del enemigo. Hay una humillación momentánea por parte de Roboam y de su pueblo. Versículo 6, los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es el Señor. Y cuando el Señor vio que se habían humillado, vino palabra del Señor a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Así que aquí hay una humillación que Dios atiende, pero se trata de una humillación momentánea, temporal, porque poco después ellos van a perseverar otra vez en la desobediencia. Versículo 14, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. Así que aquel momento de quebrantamiento, de reconocimiento delante de Dios, de que ha desobedecido, de que ha pecado, es algo puramente pasajero, es algo solamente temporal, porque este hombre va a volver otra vez a las mismas de antes y va a perseverar entonces en su pecado. Y así es como queda resumido entonces el reinado de Roboam, el hijo necio de un padre sabio, el hijo que dejó la sabiduría contrastada de los ancianos y después dejó también la sabiduría de Dios, y al final redujo su reino a una condición pobre, a una condición deplorable, como estamos viendo. Tras la muerte de Roboam va a ascender al trono su hijo Abías. Va a ser un reinado breve de solamente 3 años, y Abías va a entablar una guerra contra Jeroboam, es decir, contra las 10 tribus del norte.
y aunque hay una diferencia notable en cuanto a fuerzas de los del norte sobre los del sur, porque en el capítulo 13 y versículo 3 dice: entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400.000 hombres de guerra valerosos y escogidos, y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800.000 hombres escogidos, fuertes y valorosos. Es decir, hay una diferencia de 2-1. El enemigo tiene el doble de fuerzas que Abías. Por lo tanto, a primera vista, parece que el resultado de la batalla está decidido y va a ser la derrota. Pero no va a ser así, porque Dios va a conceder a Abías una victoria. La tenemos allí en el versículo, este capítulo 13 y versículo 15. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y contra todo pronóstico, humanamente hablando, que era imposible, fue posible la victoria para Abías. Es interesante la argumentación que Abías emplea contra Jeroboam antes de la batalla para llamarle a que recapacite antes de enfrentarse en esta guerra. Y lo que Abías apela es a la legitimidad que tiene su reino y la ilegitimidad que tiene el reino de Jeroboam. La legitimidad está de nuestra parte, dice Abías. En el versículo 5 de este capítulo 13, ¿no sabéis vosotros que el Señor Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Es decir, nuestro reino, nuestra dinastía, la que viene de David, es la legítima, es la que tiene el derecho al trono, no tú, Jeroboam, ni los que vengan después de ti. En el versículo 9, ¿no habéis arrojado vosotros a los sacerdotes del Señor, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? Es decir, la legitimidad del sacerdocio está con nosotros, porque nosotros tenemos a los verdaderos sacerdotes, que son los descendientes de Aarón. Los sacerdotes que vosotros tenéis, os los habéis inventado vosotros. Es un sacerdocio falso. Por lo tanto, la legitimidad en cuanto al reino está de nuestra parte, en cuanto al sacerdocio también está de nuestra parte. Versículo 10. Mas en cuanto a nosotros, el Señor es nuestro Dios y no lo hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante del Señor son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas. En cuanto a nosotros, el Señor es nuestro Dios. En cuanto a vosotros, lo que tenéis son 2 becerros que Jeroboam ha mandado construir y ha puesto uno en Dan y otro en Betel. Pero eso no, son solamente ídolos. La legitimidad en cuanto al Dios verdadero la tenemos nosotros. Toda esta es la argumentación que Abías está empleando contra Jeroboam, el cual no le va a hacer ni caso, le va a entrar por un oído y le va a salir por otro, porque le va a plantar batalla y además va a usar una estratagema. Va a ir por un lado de frente, pero por otro va a mover parte de su ejército por la espalda del ejército de Abías para cogerlo en una pinza y de esa manera derrotarlo. Pero aquí es donde viene esta victoria milagrosa, esta victoria sobrenatural que Dios concede a Abías, como digo, contra todo pronóstico. Tras la muerte de Abías, 3 años en el trono, sube a ese trono del reino de Judá su hijo Asa. Asa es un rey que reinó durante 41 años y su reinado se puede dividir en 3 etapas, 3 grandes etapas. Una primera de 15 o 16 años en la cual
Asa va a ir en pos de Dios y va a emprender una serie de reformas en su reino para que el pueblo siga a Dios, la primera etapa. Una segunda etapa de 20 años de silencio, durante los cuales la Biblia no dice nada de lo que pasó en esos 20 años de silencio, y una última etapa de 5 años en los que Asa se aparta, se aleja de Dios. De tal manera que Asa es el hombre que dio una de cal y otra de arena. Es la expresión popular, ¿no? Cuando alguien hace una cosa y también hace la contraria, pues entonces esto es lo que hizo Asa. La primera etapa es una etapa de seguimiento en pos de Dios, de fidelidad absoluta a Dios. La tenemos ahí en el capítulo 14, versículo 2. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Asera, y mandó a Judá que buscase al Señor, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Y aquí es donde vemos la influencia para bien de alguien que está en un puesto de relevancia, de importancia. Si Roboam ejerció una influencia para mal sobre su pueblo porque él dejó la ley del Señor y Israel siguió en sus pasos, aquí tenemos a Asa que con su influencia va a hacer que su pueblo siga entonces al Señor. Y va a haber un momento de amenaza después de toda esta fidelidad. Va a haber un momento crítico de amenaza que Asa va a vivir. En el versículo 9, salió contra ellos Zera etíope con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. 1.000.000 de hombres son muchos hombres, ¿verdad? Es un ejército descomunal. Fíjate las fuerzas que tenía Asa en el versículo 8. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300.000 y de Benjamín 280.000, que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. 300.000 más 280.000 hacen 580.000, pero el enemigo tiene 1.000.000, es decir, es casi el doble. Por lo tanto, otra vez vemos aquí de qué lado se puede inclinar la victoria fácilmente. Pero lo que Asa va a hacer aquí es implorar la ayuda de Dios. Versículo 11, y clamó Asa al Señor su Dios y dijo: oh Señor, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Señor Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. La oración de Asa expresa muy bien lo que es el poder de Dios, efectivamente, que no necesita de apoyos ni de ayudas, ni de mayorías, ni de minorías, ni de nada. Dios se basta y se sobra a sí mismo para derrotar y acabar con sus enemigos. Y efectivamente esto es lo que va a ocurrir aquí, que Dios le va a dar a Asa la victoria. Versículo 12. Y el Señor deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Este lenguaje, delante de, Señor deshizo a, delante de, es el mismo lenguaje que vimos en el caso de Josué, combatiendo contra los cananeos, cuando se emplea esta frase de que el Señor derrotó delante de Josué y de Israel a
tal o cual población cananea. Y esto es lo que está ocurriendo aquí. Después de esta victoria sobrenatural, magnífica, Asa va a emprender una serie de reformas que todavía profundicen más en lo que él ya ha iniciado para que su pueblo siga a Dios. Y las tenemos ahí en el capítulo 15, versículo 9. Después reunió a todo Judá y Benjamín y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él viendo que el Señor su Dios estaba con él. ¿Veis? Es lo que aludí antes, que no solamente con Roboam es que gente de las 10 tribus se fue al reino de Roboam, sino que ahora con Asa igualmente gente de las tribus del norte se pasa al reino de Asa, porque ven que Dios lo está bendiciendo. Versículo 10. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para el Señor del botín que habían traído 700 bueyes y 7.000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían al Señor, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase al Señor, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron al Señor con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y el Señor les dio paz por todas partes. Así que esta es la respuesta de Asa a Dios ante esa victoria magnífica que Él le ha concedido, que es la de profundizar, la de comprometerse todavía más en seguir a Dios, y que esa influencia también se note en su pueblo, que efectivamente está haciéndolo de corazón, como aquí estamos viendo. El celo de Asa llega al punto, como ya vimos en el primer libro de Reyes, cuando narra esta historia, con lo que hizo con su madre o su abuela, dependiendo de cómo entendamos el asunto. Pero bueno, da lo mismo al efecto. Versículo 16, y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de Asera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Así que no hay acepción de personas para Asa. Si lo hace fulano es malo, pero como lo hace mi madre no es tan malo. No, si lo hace fulano es malo, y si lo hace mi madre también es malo, porque lo malo es malo, no importa quién lo haga, ya sea un extraño o ya sea alguien tan querido para mí, tan amado como mi madre. Pero no voy a tolerar esta idolatría dentro de mi casa. Aquí está la primera etapa del reinado de este hombre, 15 o 16 años en los cuales él sigue fielmente a Dios. Pero después de esto hay una etapa de silencio, porque fíjate en el versículo 16, o sea, en el capítulo 16 y versículo 1, lo que dice: en el año 36 del reinado de Asa. Ahora, si lo comparamos esto con el capítulo 15 y versículo 10, donde dice: se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15, quiere decir que entre el 15 y el 36 ha habido 21 años de diferencia, por lo tanto 21 años en los que no sabemos nada de lo que ha pasado con Asa. Pero lo cierto es que cuando empezamos a leer el capítulo 16 nos encontramos con que Asa no es Asa. O el Asa que tenemos en el capítulo 16 no es el del capítulo 15. Parecen dos personas totalmente diferentes. Es el mismo personaje, evidentemente, pero ha habido un cambio tan radical en él que es casi irreconocible. ¿Qué ha pasado?
capítulo 16, versículo 1. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Ramá era una población fronteriza entre el reino del norte y el reino del sur, de tal manera que lo que va a hacer Baasa, el rey de Israel, es fortificar a esta ciudad fronteriza para impedir el paso, el trasiego de gente de un lado a otro. ¿Cuál es la reacción que Asa tiene ante esta amenaza? Versículo 2. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa del Señor y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Aquí tenemos la actitud de Asa ante esta amenaza. Es una amenaza mucho más pequeña que la de los etíopes, aquella de 1 millón de hombres. Ahora ni con mucho. Es simplemente que han fortificado una ciudad fronteriza, nada más. Es una amenaza menor, pequeña. Por lo tanto, si Dios lo libró en aquella amenaza tan descomunal, ¿cómo no lo va a librar ahora de esta que es mucho más fácil? Sin embargo, la reacción de Asa va a ser coger y sacar los tesoros de la casa de Dios, o sea, del templo y también de la casa real, y comprar la ayuda del rey de Siria para que le defienda de esta amenaza. Y con esto lo que está haciendo es ni más ni menos que apoyarse en el brazo humano, apoyarse en el hombre. Asa, que 20 años atrás se apoyó en Dios y obtuvo salvación de parte de Dios, ahora busca el apoyo y la fuerza humana para salir de esta amenaza en la que se encuentra. ¿Qué cambio? De ser un creyente en Dios a ser un creyente en el hombre. De ser un creyente en Dios a ser un humanista. A alguien que dice, bueno, el que me puede sacar de esta solución es la fuerza humana. Y efectivamente, va a conseguir su objetivo. La amenaza del reino del norte se retira, Baasa se aparta, porque ve que Siria y Judá es una fuerza bastante grande. Y parece que Asa ha conseguido lo que quería. Pero ¿sabéis lo que es esto? Esta es una victoria pírrica. ¿Sabéis lo que es una victoria pírrica? La palabra, la expresión ha pasado y se ha hecho popular. Pirro fue un rey de una ciudad griega que se enfrentó en batalla a los romanos. Tuvo la victoria, pero fueron tales las pérdidas que Pirro experimentó en esa victoria que realmente no merecía la pena tener esa ganancia a base de tantas pérdidas. Y de ahí que se llame victoria pírrica toda victoria que no merece la pena, porque lo que has ganado es tan poco y lo que has perdido es tanto que realmente eso no es una victoria, o es una victoria pírrica, mínima. Pues este es el caso con la victoria que aquí obtiene Asa en esta situación.
porque ha tenido que saquear el templo, los tesoros del templo para comprar la ayuda del hombre, pero más que eso, más que todo el gasto que eso le ha supuesto, ha perdido algo mucho mayor. Y lo que ha perdido es el agrado de Dios. Lo que ha perdido es la bendición de Dios, esa que le acompañó antes. En el versículo 7 del capítulo 16, en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Asiria y no te apoyaste en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey de Asiria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en el Señor, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho con esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Es la pérdida del favor de Dios. ¿De qué te vale haber salido airoso de esta situación militar si lo que has perdido es lo más grande que puedes tener, que es el respaldo y la bendición de Dios? Y fíjate la reacción que tiene Asa ante esta palabra de reprensión que el profeta le está dando. Versículo 10, entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Aquí tenemos la demostración patente del cambio, del radical cambio que se ha producido en este hombre. Es, como digo, es irreconocible. Parecen dos personas totalmente diferentes. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo tengo una idea, no sé si será la cierta, pero en esos 20 años de silencio, en los que aparentemente parece que no pasa nada, el fervor, la dedicación, la entrega de este hombre se van poco a poco apagando, se van poco a poco disminuyendo. Y del estado de entusiasmo que él tuvo en ese momento cuando llevó a la nación hacia Dios, todo eso ha ido decayendo, todo eso ha ido bajando, ese fuego se ha ido apagando hasta el punto de que ya no queda nada de todo aquello. Lo cual es una lección para todos nosotros de que tenemos que estar continuamente avivando y cuidando ese fuego de Dios en nuestras vidas, de que no seamos negligentes ni perezosos o nos conformemos o digamos ya he llegado, hasta aquí he tenido un gran triunfo, una gran victoria y ahora a vivir de las rentas, ahora a vivir del pasado. Cuidado, no, porque esa puede ser la señal del declive y de la cuesta abajo, como pasó aquí con Asa, que perdió totalmente todo aquello que él había conseguido. Echa al profeta en la cárcel porque se encolerizó grandemente. Al echar al profeta en la cárcel es que no solamente está echando al profeta, está, por así decirlo, arrojando la palabra de Dios, el mensaje de Dios, lo está también arrojando fuera de sí. Y oprimió en aquel tiempo a algunos del pueblo. Asa se convierte en un tirano. El problema ya no solamente lo tiene con Dios, ya no solamente es contra Dios, sino que es también contra el prójimo. Y aquí vemos cómo las dos cosas van unidas. Cuando mi relación con Dios se rompe, cuando mi relación con Dios se estropea, mi relación con el prójimo también se va a romper, también se va a estropear.
y la muerte de Asa, versículo 12, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Hay que tener cuidado con este versículo. No vayamos a sacar conclusiones equivocadas y digamos, luego entonces no tengo que ir al hospital, ni tengo que ir al ambulatorio, ni tengo que ir cuando esté enfermo, o esto o lo otro, porque mira lo que hizo Asa. Cuidado. El problema de Asa aquí es muy diferente. Dios es la causa primaria de todas las cosas, también de la sanidad de nuestro cuerpo, y los médicos son la causa secundaria, la medicina es la causa secundaria que Dios, la causa primaria, utiliza para sanar nuestro cuerpo. Pero lo que Asa está haciendo aquí es diciendo, la causa primaria para la sanidad de mi cuerpo son los médicos. Y está negando que sea Dios esa causa primaria. Este es el problema aquí de Asa. Aparte de que los médicos y la medicina de aquel entonces, que evidentemente no era como la de ahora, estaba rodeada de superstición. Había muchas cosas asociadas con la medicina y con los médicos que tenían que ver a veces con rituales de magia y cosas parecidas. La muerte de Asa. Después de la muerte de Asa, asciende al trono su hijo Josafat. Capítulo 17. Y aquí estamos en este capítulo 17 y en el capítulo 19 y en el capítulo 20 con un material exclusivo de crónicas. No lo busques en Reyes porque no lo vas a encontrar. El capítulo 17, el 19 y el 20 no están en Reyes, solamente están aquí en crónicas. Josafat es el hombre temeroso de Dios, uno de los mejores reyes que hubo. El hombre temeroso de Dios que quiso ser amigo de los enemigos de Dios. Y ese fue su lado débil que le costó caro y le pudo costar todavía más caro tanto a él como a su descendencia. Pero empezamos allí en el capítulo 17, versículo 3, y el Señor estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. La búsqueda de Dios por parte de Josafat. Y lo que Josafat va a comenzar en su reinado es algo que nunca antes se había hecho. Un programa de difusión, de enseñanza de la palabra de Dios por todas las ciudades, por todas las poblaciones de su reino. Nadie antes había hecho algo así, ni se le había ocurrido a nadie. Versículos 7. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes Benjail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley del Señor, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Es un gran proyecto, es un gran programa, un programa de enseñanza, de instrucción, de que no solamente los entendidos o los eruditos o los expertos
conozcan la ley del Señor, como son los sacerdotes y los levitas, porque después de todo ellos están consagrados a Dios y es lógico que ellos tienen que estar al tanto, al corriente de lo que la ley dice, especialmente para cumplir y efectuar bien todos los oficios del culto. Pero no, Josafat no quiere que solamente los expertos conozcan la ley de Dios, quiere que todo su pueblo, desde el más pequeño al más grande, esté instruido en esa ley. Y efectivamente ahí es donde acontece este programa de enviar a todas estas personas por todas las ciudades y aldeas para que estén enseñando la palabra de Dios. Y fíjate el resultado es sorprendente. Versículo 10. Y cayó el pavor del Señor sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7.700 carneros y 7.700 machos cabríos. A consecuencia de este programa de instrucción y de enseñanza en la palabra de Dios, ocurre esto, este pavor de Dios que cae sobre sus enemigos. Hubo reyes antes y después de él, y él mismo también, que se emplearon en fortificar ciudades, que se empeñaron en acrecentar su ejército, dotarlo de buenas armas, etc. Es muy importante, lo militar es muy importante. Estamos rodeados de enemigos, tenemos que cuidar esta faceta militar. Pero fíjate aquí, sin necesidad de recurrir a ejércitos, ni a fuerzas, ni a militares, ni nada, Dios mismo se encarga de retener, de parar, de amedrentar a sus enemigos. Como resultado de esta iniciativa de Josafat de enseñar la palabra de Dios a su pueblo. Hay un proverbio en el capítulo 16 y versículo 7 que dice: cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor. ¿Eran los caminos de Josafat agradables a Dios? Sí. ¿Lo que estaba haciendo Josafat era de acuerdo a la voluntad de Dios? Sí, porque estaba enseñando su palabra al pueblo. Pues cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos, Dios hace estar en paz con él. Y esto es precisamente lo que va a ocurrir aquí. Es también lo que dijo Jesús: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas se os darán por añadidura. Y aquí hay una búsqueda de Dios, y hay una búsqueda de la palabra de Dios, y las demás cosas, la paz del reino, Dios la da como una añadidura. Josafat, un hombre verdaderamente ejemplar. Pero Josafat tiene el punto débil de que quiere ser amigo de todo el mundo, amigo también de los enemigos declarados de Dios. Capítulo 18 y versículo 1: tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Y contrajo parentesco fue porque le entregó a su hijo Joram en matrimonio con Atalía, que era la hija de Acab, de tal manera que se hicieron consuegros el uno con el otro. Y ahí tenemos la narrativa de este capítulo 18, que ya la vimos en el primer libro de Reyes, con aquella aventura
peligrosa de la amistad peligrosa. La amistad peligrosa que es Acab le lleva a Josafat a la aventura peligrosa que es la batalla contra los sirios, en los cuales el mismo Acab pierde la vida y Josafat estuvo a punto también de perderla. A consecuencia de esta amistad peligrosa, tenemos la reprensión, capítulo 19 y versículo 1. Después de la batalla, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen al Señor? Pues ha salido de la presencia del Señor ira contra ti por esto, pero se han hallado en ti buenas cosas por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de Asera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Así que hay aquí una palabra de reprensión que está, por así decirlo, amortiguada por las cosas buenas que evidentemente Josafat ha hecho. Pero lo cierto es que él está aquí recibiendo esta palabra, ¿no? ¿Cómo puedes ayudar al impío y a los que aborrecen a Dios? Por causa de esto ha salido ira de Dios contra ti. En este capítulo 19, que insisto, es un capítulo exclusivo de segundo libro de Crónicas, lo mismo que también el 20, si antes Josafat ha impulsado este programa de enseñanza de la palabra de Dios, ahora va a impulsar otro proyecto que es el de instituir jueces en cada una de las poblaciones de su reino, de tal manera que puedan administrar justicia. Es decir, Josafat va a hacer honor a su nombre. El nombre Josafat significa el Señor juzga. El Señor juzga. Y Josafat, haciendo honor a ese nombre, va a instituir jueces en cada una de las poblaciones de su reino. Versículo 5, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá por todos los lugares, y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar del Señor, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor del Señor. Mirad lo que hacéis, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Así que está instruyendo aquí a los jueces de parte de quién viene la justicia y en nombre de quién la están administrando. La justicia viene de Dios y la están administrando en nombre de Dios. De ahí la seriedad y la importancia y la solemnidad que tiene esta administración de justicia. No es cualquier cosa, no es para tomarlo de forma ligera o liviana, sino que es algo vital, muy importante, de parte de Dios, en nombre de Dios. Es interesante que en la Constitución española, y me imagino que es así en la Constitución de la inmensa mayoría, si no de todos los países del mundo, dice: la justicia emana del pueblo y es administrada en nombre del rey. La justicia emana, surge, brota del pueblo y es administrada en nombre del rey. Aquí, la justicia emana de Dios y es administrada en nombre, de parte, en lugar de Dios. Estamos en algo totalmente diferente, en algo que no tiene que ver nada lo que aquí se está instaurando con lo que ahora mismo hay. Por cierto, que esto no es algo que Josafat se está inventando en este momento,
sino que es algo que viene de muy atrás, un mandamiento que viene de Deuteronomio capítulo 16 y versículo 18. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que el Señor tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Así que siglos antes ya, antes de que Israel entre en Canaán, ya se le está mandando ahí de la institución de estos jueces en todas las ciudades de Israel. Y esto es precisamente lo que Josafat va a hacer. Es interesante que él también va a instituir un tribunal, versículo 8, en Jerusalén, la capital. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familias de Israel para el juicio del Señor y para las causas, y volvieron a Jerusalén. Y es fácil pensar de que como Jerusalén es la capital, este tribunal que está en Jerusalén es de un rango superior a los demás de las otras ciudades. Es fácil pensarlo. La ciudad principal tiene que tener un tribunal principal que tenga autoridad sobre los demás tribunales de menor rango. Probablemente estamos aquí en este tribunal que Josafat instaura en Jerusalén, probablemente estamos aquí en el origen del Sanedrín. El Sanedrín que luego veremos en el Nuevo Testamento, que está instituido en Jerusalén y que es precisamente donde llevaron a Jesús para ser juzgado, es el Tribunal Supremo, era el Tribunal Supremo de Israel. Y es posible que eso tenga su origen aquí en este tribunal que Josafat está instituyendo aquí. Seguimos con el capítulo 20 exclusivo también del segundo libro de Crónicas. Es una amenaza que se cierne sobre el reino de Josafat. Versículo 1, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Hay dos posibilidades en cuanto a lo de Hazezón Tamar y en Gadi. Hazezón Tamar puede ser que sea una localidad que estaba al sur del Mar Muerto, pero en Gadi es una localidad que estaba al oeste del Mar Muerto, que es donde David algunas veces encontró refugio cuando estaba escapando de Saúl. Sea como sea al sur del Mar Muerto, sea al oeste del Mar Muerto, la diferencia son unas cuantas decenas de kilómetros nada más. Lo cierto es que el enemigo está muy, muy cerca de la capital de Jerusalén. Es una amenaza. ¿Qué es lo que va a hacer Josafat? Pues lo que va a hacer Josafat, versículo 3, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar al Señor e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y por lo tanto va a buscar la ayuda de Dios, se va a humillar delante de él y va a efectuar este ruego que lo tenemos en el versículo 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Es la confesión de la debilidad, el reconocimiento de que no tienen fuerzas para hacer frente a esta emergencia que se ha presentado, a este enemigo tan poderoso. Y allí es donde va a venir la palabra profética de salvación. Versículo 14.
Y estaba allí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Los hijos de Asaf, acordamos de Asaf, ¿verdad? El famoso levita, compositor de salmos y uno de los grandes que estaban al frente del culto en el templo, sobre el cual vino el Espíritu del Señor en medio de la reunión y dijo: oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú, rey Josafat, el Señor os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Sis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación del Señor con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque el Señor estará con vosotros. Esta es la palabra profética. Y esta palabra profética es creída por Josafat. Versículo 20. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Estamos aquí en una situación geográfica que está a medio camino entre Hebrón y Belén. Hacia la mitad de esta es por donde está situado todo este escenario. Salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Así que han recibido la palabra y Josafat la ha creído y está también exhortando a su pueblo a que la crea. Y efectivamente se va a producir una salvación sobrenatural, versículo 22, porque los hijos y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Fíjate, es la alabanza como resultado de la alabanza cuando se produce la intervención de Dios. Versículo 21. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen al Señor, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Y cuando se está produciendo esa alabanza a Dios, es precisamente cuando se va a producir la intervención sobrenatural de Dios. En la alabanza hay liberación. Si vamos un momentito al libro de los Hechos, al capítulo 16, y versículo 24, Hechos 16, 24, el cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Así que allí están Pablo y Silas, en el calabozo de más adentro, sujetos los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hay un culto de alabanza en esa cárcel. Hay una expresión de darle la gloria a Dios. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Eso pasó en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, con ocasión de esta batalla. Cuando comienzan a alabar a Dios, se produce la intervención soberana de Dios trayendo salvación. La alabanza trae liberación y rompe cadenas y otorga victoria.
Tal vez el Salmo 46 fue escrito para celebrar esta ocasión. Tal vez, no lo digo con rotundidad, pero hay ciertos indicios que pudieran hacer pensar así. En primer lugar está al músico principal de los hijos de Coré, los levitas. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Es decir, no importan las contingencias, los peligros que se puedan presentar, y aquí no estamos hablando de cualquier peligro, que la tierra sea removida, que los montes se traspasen al corazón del mar, que se turben las aguas, que tiemblen los montes. Todos los elementos desatados son contingencias descomunales. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Aquí estamos viendo otra escena. La escena de antes da terror, da pavor. En cambio, esta es una escena de paz y de sosiego. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana, que es cuando Josafat y su gente salieron al escenario de la batalla, por la mañana. Bramaron las naciones, ahí están, los de Moab y los de Amón, bramando, amenazando. Titubearon los reinos con toda la fuerza que tienen, sin embargo, se tambalean. Dio él su voz, se derritió la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras del Señor, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y esas son precisamente las palabras que el profeta, el levita, les dice. Capítulo 20 de Segunda de Crónicas y versículo 17. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos y ved la salvación del Señor con vosotros. Así que hay una concordancia, ¿verdad?, entre lo que aquí ocurrió y lo que en el Salmo 46 está escrito. Y de nuevo, aquí tenemos cómo el pavor de Dios cae. Versículo 29. El pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que el Señor había peleado contra los enemigos de Israel. La victoria fue celebrada. Fue celebrada hasta el punto de que en el versículo 26 dice: al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron al Señor y por eso llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca, hasta hoy. Y la palabra de Beraca es bendición. Así que este valle, que aparentemente en principio estaba destinado a ser valle de destrucción o valle de derrota, se va a convertir en valle de bendición gracias a esta intervención de Dios. Es factible digo solamente, de que haya una alusión a este valle en el libro del profeta Joel, en el capítulo 3, y versículo 2.
reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Joel está hablando aquí tiempo después de lo que ha pasado Josafat, y está hablando de cosas que están todavía por venir. Pero es posible que esté haciendo aquí una alusión a este valle de Beraca, el valle de Josafat, donde Dios juzgó a las naciones que vinieron para derrotar a su pueblo. Además, aquí hay un juego de palabras que se ha perdido en la traducción, no solamente al español, sino prácticamente a todas las traducciones, porque eso es lo que pasa con las traducciones, que siempre se pierde algo, cuando dice: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Josafat hemos dicho que significa el Señor juzga, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. El valle de Josafat, el Señor juzga, es donde Dios entra en juicio contra los enemigos de su pueblo. Y otra vez en el versículo 12, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, el Señor juzga, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Y es donde Dios, donde el Señor efectivamente va a traer juicio sobre los enemigos del pueblo de Dios. Estamos terminando y acabamos con la última noticia que tenemos de Josafat. Vamos al segundo libro de Crónicas, al capítulo 20 y versículo 35. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocozías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. Claro, porque Ocozías era hijo de Acab, de tal palo, tal astilla. Si el padre era malo, el hijo peor. Y entonces Josafat, que era amigo, que fue amigo de su padre, pues ahora también resulta que es amigo del hijo. Pero el hijo es tan malo como lo era el padre. Versículo 36, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Ezión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocozías, el Señor destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Así que aquí se asocia con el hijo de Acab, acabando mal el experimento. Negociar con un mal socio es fracasar. Negocios con un mal socio es un mal negocio. Y aquí tenemos la prueba de este asunto, que Dios no bendice ni prospera, sino que al contrario está en contra de todo ello. De todas maneras, Josafat sale aprobado. A pesar de estas cuestiones, sale aprobado. Y aquí lo vamos a dejar. La semana que viene continuaremos con el reinado de su hijo Joram, capítulo 21, que es también un capítulo exclusivo del segundo libro de... No, perdón, aquí no es exclusivo. Capítulos 21 y 22 y ya en adelante estamos repitiendo lo que hemos visto en segundo libro de Reyes. Muy bien, pues nada más, que el Señor os bendiga y hasta la semana que viene, si Dios quiere. En Cristo Jesús recordaremos, adoraremos conforme a su gran amor. Recordaremos, adoraremos
fidel.